20 años atrás, Santiago perdió a su esposa Bettina en un misterioso accidente, arrancándole también la esperanza de conocer a su hija recién nacida. El dolor lo consumió, transformándolo en un hombre solitario y melancólico. La noche envolvía a la Ciudad de México en un manto de terciopelo oscuro, salpicado por millones de luces que titilaban como estrellas terrestres. En el centro histórico, la Plaza de la Constitución bullía con el murmullo de una gala elegante, donde los vestidos de diseñador rozaban el suelo de mármol y las copas de champán cristalino tintineaban con cada conversación. En medio de aquel mar de glamour y sofisticación, Santiago Andrade se sentía como un extraño. Sus 52 años pesaban sobre sus hombros como una armadura invisible, marcada por décadas de dolor y pérdida. Su traje negro, impecablemente planchado, contrastaba con la melancolía que irradiaba de sus ojos grises. Un escalofrío recorrió su espalda. No era el frío de la noche, sino algo más profundo, más visceral. Un presentimiento que lo obligó a girar lentamente, como si un hilo invisible lo jalara hacia un destino inevitable. Y entonces la vio. Emma estaba a unos metros de distancia, iluminada por la luz de los candelabros como si fuera un fantasma surgido de sus recuerdos más íntimos. Su parecido con Bettina era tan asombroso que Santiago sintió que el mundo se detenía. Los mismos ojos color avellana, la misma curva de los labios, el mismo lunar casi imperceptible en la parte izquierda del cuello. Era como si Bettina hubiera regresado de entre los muertos. Su corazón comenzó a latir con una intensidad que lo mareaba. Las voces a su alrededor se convirtieron en un zumbido lejano. Solo podía escuchar el martilleo de su propio pulso, cada latido una pregunta sin respuesta. ¿Cómo era posible? Emma llevaba un vestido verde esmeralda que se ajustaba a su figura con elegancia felina. Su cabello castaño oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y cuando giró levemente, sus ojos casi rozaron los de Santiago. Por un instante, fugaz pero eterno, sus miradas se encontraron. En ese momento, Santiago supo que nada volvería a ser igual. La música de fondo, una suave melodía de jazz, parecía una banda sonora diseñada para aquel momento de revelación. Los músicos tocaban como si supieran que estaban siendo testigos de algo más que una simple coincidencia. Santiago dio un paso adelante, casi en cámara lenta. Su mano, temblorosa, se levantó casi de manera involuntaria. Emma lo observaba, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Justo cuando estaba a punto de acercarse, una serie de flashes interrumpió el momento. Fotógrafos capturaban la gala, y el ambiente glamoroso lo envolvió todo nuevamente. Cuando Santiago volvió a mirar, Emma había desaparecido. Como un espejismo, como un sueño, o como un mensaje del destino. ¿Continuaría buscándola? ¿Qué secretos se ocultaban tras aquella increíble similitud? La noche prometía ser más larga y misteriosa de lo que cualquiera podría imaginar. Santiago Andrade se movió entre la multitud como un fantasma, sus ojos escrutando cada rincón del salón en busca de la misteriosa mujer. La gala continuaba su ritmo vertiginoso, con ejecutivos y políticos intercambiando sonrisas artificiales y conversaciones calculadas. El recuerdo de Bettina lo perseguía como una sombra persistente. Hacía 20 años, su vida había sido destrozada por un accidente que le arrebató a su esposa embarazada y a su hija por nacer. Un dolor que lo había consumido durante décadas, transformándolo en un hombre reservado y melancólico. Su carrera como abogado corporativo había sido su único refugio. Años de trabajo incansable en uno de los despachos más prestigiosos de México le habían permitido construir una coraza de éxito profesional que ocultaba su profunda herida emocional. Cuando finalmente logró salir del salón, la Plaza de la Constitución lo recibió con su habitual majestuosidad. Las antiguas piedras de la catedral parecían guardar secretos tan antiguos como la ciudad misma. Santiago se apoyó en un banco, tratando de ordenar sus pensamientos. La imagen de Emma seguía grabada en su mente con una nitidez perturbadora. Cada detalle era idéntico al recuerdo de Bettina, la curva de los labios, el brillo de los ojos, incluso la forma de caminar. Un recuerdo lo asaltó de improviso. La noche del accidente. El sonido de los frenos, el cristal destrozándose, el silencio ensordecedor que siguió. Su padre, Carlos Andrade, un influyente empresario, había manejado todos los detalles.
Algo en aquella investigación siempre le había parecido extraño. De pronto, decidió que necesitaba respuestas. Sacó su teléfono y marcó el número de Eduardo Ramírez, un investigador privado de confianza. Conocían desde hacía años, y si alguien podía ayudarlo a desentrañar este misterio, era él. «Eduardo, necesito tu ayuda», murmuró cuando contestaron. La conversación fue breve pero intensa. Santiago describió a Emma, compartió sus sospechas. Eduardo escuchaba atentamente, consciente de la importancia de aquella llamada. «Dame 24 horas», prometió el investigador. Mientras tanto, Santiago regresó a su apartamento. Un espacio minimalista en el corazón de Polanco, decorado con cuadros abstractos y muebles de diseño. Cada rincón gritaba soledad. Abrió un cofre antiguo donde guardaba los recuerdos de Bettina. Fotografías, cartas, un mechón de cabello. Objetos que lo conectaban con un pasado que nunca había logrado superar. Una foto en particular llamó su atención. Bettina sonreía, embarazada de 6 meses, con una luz especial en los ojos. ¿Qué había sucedido realmente aquella noche? Su padre siempre había sido evasivo. Las explicaciones sobre el accidente nunca habían sido completamente claras. Un presentimiento comenzaba a formarse en su mente. ¿Y si Emma no era una coincidencia? ¿Y si representaba algo más? El teléfono sonó. Era Eduardo. «Tengo información», dijo escuetamente. La voz del investigador contenía una mezcla de emoción y cautela que hizo que el corazón de Santiago se acelerara. «Encontré registros de una adopción inusual hace 15 años. Una niña sin antecedentes claros. Algo en el expediente no cuadra». Santiago contuvo la respiración. Un escalofrío recorrió su espalda. La noche prometía ser larga, y los secretos del pasado comenzaban a removerse como sombras inquietas, dispuestos a emerger después de años de silencio. El destino había comenzado a tejer su red, y Santiago Andrade estaba a punto de ser atrapado en ella. El despacho de Eduardo Ramírez era un santuario de información. Paredes cubiertas de archivadores, mapas antiguos y una iluminación tenue que invitaba a los secretos a revelarse. Santiago observaba cada movimiento del investigador con una mezcla de ansiedad y esperanza. «Lo que encontré es peculiar», comenzó Eduardo, desplegando varios documentos sobre el escritorio. «Hace 15 años, una niña fue adoptada en circunstancias poco claras. El expediente tiene múltiples inconsistencias. Las fotografías mostraban una niña de ojos grandes, con un parecido inquietante con Bettina». Santiago sintió que el mundo se detenía. El informe revelaba detalles fragmentados. La niña había aparecido en un orfanato después de un accidente de tráfico. No había registros de sus padres biológicos, apenas una serie de documentos incompletos que parecían haber sido manipulados intencionalmente. «Alguien quiso borrar su historia», murmuró Eduardo. Santiago recordó a su padre, Carlos Andrade, un hombre poderoso acostumbrado a resolver problemas con dinero y influencias. La sospecha comenzó a crecer como una semilla oscura. Mientras tanto, Emma continuaba siendo un enigma. Santiago había logrado obtener algunos datos básicos. Trabajaba como diseñadora gráfica, vivía en el barrio de Coyoacán, y aparentemente no tenía familia cercana. Lo más intrigante era su ausencia total de registros antes de los 15 años. Eduardo sugirió un plan. Necesitaban acercarse con cautela, sin levantar sospechas. La investigación requería paciencia y estrategia. «No podemos asustar a Emma», advirtió el investigador. «Si ella es realmente quien creemos, cualquier movimiento brusco podría hacerla desaparecer». Santiago asintió. Su corazón latía entre la esperanza y el miedo. ¿Podría ser posible que su hija, a quien creía muerta, estuviera viva? Los recuerdos de Bettina lo asaltaron con intensidad. Su esposa, radiante y llena de vida, embarazada de 7 meses cuando el accidente ocurrió. El dolor de perderla había sido devastador. Carlos Andrade había manejado todo después de la tragedia. Documentos, investigaciones, funerales. Siempre había algo extraño en su comportamiento, como si estuviera ocultando algo más que un simple accidente. Eduardo comenzó a trazar una estrategia de investigación. Contactos en el orfanato, revisión de archivos antiguos, seguimiento discreto de Emma. «Necesitamos pruebas», dijo Eduardo.
Una prueba de ADN sería lo ideal, pero requiere un acercamiento delicado. Santiago sabía que estaban al borde de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. La posibilidad de que Emma fuera su hija perdida lo llenaba de una emoción que no había experimentado en años. El investigador le mostró una fotografía reciente de Emma. Cada detalle confirmaba sus sospechas: los ojos, la forma de la mandíbula, incluso ciertos gestos que parecían calcados de Bettina. «Tendremos que ser pacientes», advirtió Eduardo. Un movimiento en falso podría echarlo todo a perder. Santiago observaba las fotografías, sintiendo que el destino había comenzado a tejer una red invisible que los envolvía a todos. Emma, sin saberlo, era el centro de un misterio que había permanecido oculto durante décadas. La búsqueda apenas comenzaba, y cada paso los acercaba a la verdad. Una verdad que podría ser más dolorosa de lo que jamás imaginaron. La oficina de Carlos Andrade era un santuario del poder. Ubicada en el centro financiero de Ciudad de México, reflejaba décadas de influencia y control. Enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero para Santiago, representaba el escenario de sus más profundos secretos familiares. Su padre, un hombre de 70 años, conservaba una postura imponente. Vestido con un traje gris impecable, sus ojos azules ocultaban décadas de secretos. Cuando Santiago entró, Carlos no mostró sorpresa, como si esperara este momento durante años. «Vine a hablar del accidente de Bettina», declaró Santiago sin rodeos. Un tenso silencio se instaló entre ellos. Carlos movió lentamente un cenicero de cristal sobre su escritorio de caoba, una señal de incomodidad que no pasó desapercibida. «Ya hablamos de eso hace años», respondió con frialdad. Santiago sacó las fotografías de Emma. ¿Quién es ella realmente? Carlos palideció. Por primera vez, Santiago vio un destello de vulnerabilidad en los ojos de su padre. Un músculo de su mandíbula se tensó, revelando que algo importante estaba ocultando. La historia comenzó a desenrollarse como un pergamino antiguo. Carlos confesó que había intervenido después del accidente. Bettina no había muerto completamente en el choque. Gravemente herida, fue trasladada secretamente a un hospital privado. «Protegí a tu familia», argumentó Carlos. Había complicaciones que no podías entender. Santiago sintió que el mundo se desmoronaba. Su padre había manipulado cada detalle, ocultando la verdad durante décadas. Una red de mentiras que había destruido su vida. Bettina había dado a luz prematuramente. Una niña frágil, pero con vida. Carlos, temiendo un escándalo que pudiera afectar sus negocios, organizó su adopción secreta. «¿Por qué?», preguntó Santiago, su voz quebrada. Carlos reveló que Bettina tenía una condición genética que podría comprometer la salud de la bebé. Además, existían amenazas de un socio de negocios que podría usar la información para chantajearlo. «Fue para protegerlos», insistió. La revelación era devastadora. Santiago comprendió que Emma no era solo un rostro familiar, sino posiblemente su hija biológica, arrancada de su vida por decisiones de su propio padre. Eduardo, que había acompañado a Santiago discretamente, registraba cada palabra. La información sería crucial para reconstruir la verdadera historia. Carlos entregó un sobre amarillento. Dentro, documentos confidenciales que confirmaban la adopción de la niña. Un orfanato en las afueras de Ciudad de México había sido el punto de partida. «No quería que sufrieras», dijo Carlos, por primera vez mostrando algo parecido al arrepentimiento. Santiago comprendió que su vida había sido un elaborado teatro, construido sobre mentiras familiares. Cada recuerdo, cada momento de dolor, ahora adquiría un nuevo significado. La búsqueda de Emma se había transformado en algo más que un misterio personal. Era la recuperación de un pedazo de su vida robado hace años. Eduardo comenzó a analizar los documentos. Cada página revelaba nuevos detalles sobre el complejo plan orquestado por Carlos para mantener el secreto. «Necesitamos encontrar a Emma», dijo Santiago, con una determinación que no había sentido en años. El destino había comenzado a tejer su red. Las mentiras familiares estaban a punto de ser expuestas, y nada volvería a ser igual. El barrio de Coyoacán, con sus calles empedradas y casas coloridas, parecía ajeno a la tormenta emocional que se avecinaba. Emma Rivera trabajaba en su estudio,
rodeada de bocetos y computadoras, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Santiago y Eduardo habían planeado meticulosamente su acercamiento. No querían asustarla, solo establecer un primer contacto. La investigación había revelado que Emma trabajaba como diseñadora gráfica independiente, con un estilo único que combinaba arte tradicional mexicana con diseño digital moderno. En un café cercano a su estudio, Santiago la observó desde lejos. Cada movimiento, cada gesto le recordaba a Bettina. Era como ver un fantasma del pasado materializado en el presente. Eduardo le advirtió sobre la necesidad de cautela. Un movimiento en falso puede hacerla desaparecer, repitió. El plan era simple, una coincidencia aparente. Santiago se presentaría como un potencial cliente interesado en su trabajo. Un pretexto para iniciar una conversación, para acercarse sin levantar sospechas. Cuando Emma salió de su estudio, Santiago sintió que el corazón se le detenía. Llevaba un vestido azul que le recordaba a los que usaba Bettina, su cabello castaño cayendo sobre los hombros con la misma gracia que su madre. El encuentro fue aparentemente casual. Santiago fingió tropezar, derramando su café cerca de Emma. La disculpa fue el primer paso para lo que sería una conversación que cambiaría sus vidas. Soy Santiago Andrade, se presentó, extendiendo la mano. Emma respondió con una sonrisa amable. No había en ella ninguna señal de reconocimiento, ninguna pista de que compartían un pasado oculto. La conversación fluyó naturalmente. Santiago mostró interés en su trabajo, en sus diseños. Emma habló con pasión sobre su arte, sobre cómo cada proyecto era una historia por contar. Pero había algo más. Pequeños detalles que Santiago comenzó a notar. Una forma de fruncir el ceño idéntica a Bettina, un gesto con la mano que parecía calcado de sus recuerdos. Eduardo observaba desde una mesa cercana, registrando cada momento, cada palabra. Emma mencionó algo que llamó la atención de Santiago. Nunca había conocido a sus padres biológicos. Su única familia era un matrimonio que la había adoptado siendo una bebé. Siempre sentí que algo faltaba, confesó. Santiago luchó para mantener la compostura. Cada palabra de Emma era otra pieza del rompecabezas que estaban armando. La reunión terminó con un intercambio de tarjetas. Santiago había logrado su objetivo inicial, establecer un contacto, sembrar las primeras semillas para lo que vendría. Esa noche, en su apartamento, revisó las fotografías, los documentos. La evidencia era abrumadora. Emma no solo se parecía a Bettina, era prácticamente su viva imagen. Eduardo llegó con nuevos informes. Una prueba de ADN sería el siguiente paso, pero requeriría un plan meticuloso. Estamos muy cerca, dijo el investigador. Santiago miraba por la ventana. La Ciudad de México se extendía ante él, testigo silencioso de décadas de secretos. Pronto, la verdad saldría a la luz. El destino había comenzado a tejer su red más compleja. El laboratorio forense era un espacio aséptico, iluminado por luces fluorescentes que parecían diseccionar cada secreto. Santiago observaba a través del vidrio mientras el técnico preparaba las muestras de ADN. Emma y él habían sido contactados sutilmente para realizar un estudio genético aparentemente rutinario. Eduardo había orquestado meticulosamente cada detalle. Un pretexto médico, un estudio poblacional, nada que pudiera levantar sospechas. Las horas transcurrían con una lentitud angustiante. Santiago recordaba cada momento de su vida con Bettina. Su encuentro en la universidad, los años de amor, el embarazo que los había llenado de esperanza. El accidente había sido un punto de ruptura. Carlos, su padre, siempre había manejado los detalles con una frialdad calculadora. Ahora comprendía que cada movimiento había sido parte de un plan elaborado para proteger la imagen familiar. El técnico salió con un sobremanila. Sus ojos revelaban la importancia del momento. Los resultados confirman una probabilidad de paternidad del 99.98%, declaró. Santiago sintió que el mundo se detenía. Emma era su hija. La niña que creyó perdida había estado viva todo este tiempo. La revelación vendría acompañada de una decisión difícil. ¿Cómo contar la verdad? ¿Cómo explicar décadas de mentiras? Eduardo sugirió un encuentro en un lugar neutral. Un café discreto en Coyoacán, lejos de miradas indiscretas.
Emma llegó puntual, con una elegancia que recordaba a Bettina. Llevaba un vestido verde que parecía un guiño del destino. «Tengo algo importante que contarte», comenzó Santiago. La historia fluyó como un río contenido durante años. El accidente, la adopción secreta, las mentiras de su abuelo. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que Emma había intuido toda su vida. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No eran de dolor, sino de un extraño alivio. Finalmente, los vacíos de su historia comenzaban a llenarse. «Siempre supe que algo faltaba», murmuró Emma. Carlos, enfermo y debilitado, había decidido confesar antes de morir. Sus últimos días habían estado marcados por el arrepentimiento. Las mentiras que construyó para proteger a su familia habían terminado destruyéndola. Santiago le mostró fotografías de Bettina. Emma observaba cada imagen como si estuviera descubriendo un espejo de su propia existencia. «Ella te amaba incluso antes de conocerte», dijo Santiago. «El reencuentro no sería fácil. Años de separación habían construido barreras invisibles. Pero algo más fuerte que el tiempo los unía, la sangre, el destino». Eduardo observaba discretamente. Su trabajo había sido crucial para desentrañar el misterio. La Ciudad de México parecía ser testigo de este momento. Las calles de Coyoacán, testigos silenciosos de décadas de secretos, finalmente veían la luz de la verdad. Emma tomó la mano de Santiago. Un gesto simple que significaba más que 1000 palabras. «Tenemos mucho que recuperar», dijo ella. El destino había tejido su red más compleja. Las mentiras se habían desvanecido, dejando solo el amor. Una familia rota, ahora reunida. Un nuevo capítulo comenzaba. Si te gustó esta historia del reencuentro, suscríbete, dale like, comparte. Hasta la próxima.